Sean bienvenidos una vez más a los relatos tenebrosos del cuentista. Hoy les traigo una recopilación de 3 historias, espero les guste. Hay una playa por la costa de Carolina del Sur en donde está prohibido nadar. Existe entre 2 islas pequeñas, y la fuerza de la corriente que fluye por ellas se puede multiplicar de un momento a otro. Han muerto decenas a lo largo de la última década, ya sea por el resultado de una apuesta que salió mal, un intento de presunción para demostrar fortaleza, o simplemente alguien que pasó por alto las numerosas advertencias en el camino hacia la arena. Pero yo no he muerto aún. Aunque solo he ido 2 veces. Nací y fui criado cerca del Pacífico. Para cuando había comenzado la escuela secundaria, ya había destruido 3 tablas para surfear. Pero las olas del Atlántico no son ni por cerca igual de grandes. Excepto por una, claro, una que pone en vergüenza a las olas del Pacífico. Y solo se presenta en una playa en particular, la playa en la que no está permitido nadar, cuando las condiciones son apropiadas. Porque cuando la marea está bajando, hay una luna llena y la temperatura del agua está a punto de invertirse, sucede algo mágico entre esas 2 islas. Algo en esa formación geológica única que crea la ola perfecta. Recuerdo haber escuchado los rumores y haber estado pendiente del clima para cuando las condiciones se alinearan. Y había trasnochado desde mi auto estacionado en la arena hace 2 años, y había observado al grosor del océano desvanecerse e hincharse en la forma de un crescendo glorioso. La luz de la luna iluminaba la espuma encima del agua lodosa. Y sabía que un día tendría que capturar esa ola. Por lo que el año siguiente, regresé con mi tabla y esperé. Caminaba hacia el mar, el agua se colaba por mi traje de baño húmedo, la playa estaba vacía y la figura oscurecida de algas se ondeaba por debajo de mí. Aparte del crujir de las olas, había un silencio sepulcral, no había ranas croando ni pájaros piando. Solo estaba yo y el océano. Luego vi cómo se formaba en la distancia a medida que el nivel del mar se hundía como un drenaje, y mis ojos se ampliaron mientras fui empujado hacia adelante. Rugía en mi dirección, y me preparé para montar la ola, pero en ese preciso segundo, mi pie se atoró en algo, una enredadera de vegetación o alguna rama. Pataleé, pero el objeto se mantuvo firme, y algo filoso se enterraba en mi tobillo como espinas. Encima de mí, la ola ganaba altitud y pataleé de nuevo, sin éxito, hasta que el agua reventó en la superficie y fui liberado violentamente. Me revolqué en la oscuridad, golpeándome a través de la vegetación espesa y pegajosa hasta que estaba regurgitando en la playa, luchando por respirar, mientras el agua me cosquilleaba la nariz y la sal ardía en mis ojos. Había sangre derramándose desde mi pierna por varios cortes largos que cicatrizaron a través de los meses subsiguientes luego de infecciones continuas. Había perdido mi oportunidad. Hasta el año siguiente. Ese año, mantuve mis pies más elevados, cepillándome contra el mar apenas la ola avanzó rápidamente. Y la atrapé justo a tiempo, observando cómo el agua se retraía desde la playa para alimentar la ola, dejando atrás solo suficiente agua como para ver las sombras que yacían por debajo. Brazos. Miles de brazos extendidos hacia arriba al igual que plantas en la arena, con sus manos abiertas y buscando, emergiendo desde el codo para arriba, y con unas uñas que reflejaban la luz de la luna como si fueran escamas. A medida que el agua se retiraba, los brazos se enterraban en la profundidad de la arena, y solo retornaron con toda su longitud bajo la protección lodosa del agua. Algunos apretaban peces enteros, otros sostenían trozos de madera y otros se aferraban a objetos muy difíciles de discernir, pero no muy difíciles de inferir. Podía observarlos desde mi posición, cuando el agua se encontraba en su punto más bajo y si me enfocaba directamente en el fondo. Y se alzaron en mi dirección conforme maniobraba mi tabla para surfear hasta que aterricé contra la costa y su aleta se enterró en la arena. Al girarme, pude ver que eso había sido lo que una vez había confundido con la silueta oscura de algas, elevándose y sacudiéndose con cada cresta.
esperando, apretando. Y al observar las cicatrices de mi pierna, 5 marcas de tejido brillante, me di cuenta de que no era la corriente lo que jalaba a los nadadores bajo la superficie. En el verano de 2006, 2 grupos de turistas tomaron la, ahora clausurada, ruta de senderismo hacia el Monte Robson en British Columbia. Lo que resultó fue uno de los casos de personas desaparecidas más extraños en la historia de la provincia. Naturalmente, al ser el hijo de una de las excursionistas que fueron a escalar ese día, siempre he querido descubrir qué fue lo que sucedió con exactitud. Mucho después de que la investigación había culminado, seguí buscando respuestas. Esto es lo que descubrí con base en las declaraciones de testigos, registros policíacos e información meteorológica. El día comenzó un tanto frío para ese tiempo del año, pero no lo suficientemente frío como para ser considerado peligroso. Los guías turísticos separaban a los excursionistas en 2 grupos, el grupo A, el grupo rápido, y el grupo B, el grupo relajado, lo cual era una forma diplomática para decir que eran lentos. Mi madre, una excursionista ávida, fue colocada en el grupo A. Supuestamente existía una broma recurrente entre los guías turísticos de que quienquiera que llegara a la cima de último tendría que vestir con unos calcetines verde neón deplorables en su próxima excursión, pero, para que fuera lo más justo posible, también tendría que liderar al grupo más rápido. Al menos fue así como explicaron los calcetines fuera de moda con los que vestía el líder del grupo a ese día. Se estimaba que ambos grupos llegarían a la cima para el mediodía, con el grupo A habiendo sido calendarizado para llegar 1 hora antes que el grupo B. Cada grupo tenía 2 walkie-talkies por razones de seguridad. Se suponía que la excursión como tal sería bastante segura, tomando la ruta escénica en múltiples ocasiones para evitar zonas de peligro potencial. Solo había un camino para subir y un camino para bajar. El grupo A recorrió la ruta velozmente, mientras que el grupo B se quedó atrás. Habían subido más o menos 2/3 del camino cuando mi madre se resbaló en una roca mohosa y se torció su tobillo. Uno de los guías encendió el walkie-talkie y contactó al grupo B, quienes estaban cargando el primer kit de primeros auxilios. Para ese punto, el grupo B estaba media hora atrás. Sin ánimos de arruinar su reputación de ser el grupo más rápido, el grupo A insistió en seguir adelante sin mi mamá. La dejaron por la ruta con uno de los guías y el walkie-talkie extra, y luego retomaron la excursión. La temperatura se estaba poniendo mucho más cómoda para entonces, así que el guía y mi mamá no tuvieron que tomar ninguna medida especial para permanecer cálidos mientras esperaban que el grupo B los alcanzara. Durante la media hora siguiente, todos se mantuvieron en contacto usando sus respectivos walkie-talkies. Todo parecía estar bien. El grupo B alcanzó finalmente a mi mamá. Mientras estaban atendiendo su tobillo, se pusieron en contacto con el grupo A para revisar su progreso, ya casi habían llegado a la cima. Ahora, una vez que fue vendada, mi mamá pudo haber escogido darse la vuelta y regresar hacia abajo con su guía, pero eligió seguir adelante con el grupo más lento. Supongo que realmente quería ver la cima. Es aquí donde las cosas se pusieron raras. A las 10:55 de la mañana, fue reportado un incremento súbito en la temperatura y la presión atmosférica. Según la información meteorológica, hubo un pique de aproximadamente 15 grados Celsius que se disipó para cuando los dispositivos condujeron la siguiente revisión. Esto es solo una conjetura, pero creo que aquello significó una duración entre 3 y 5 minutos. Ahora bien, los servicios meteorológicos de Environment Canada atribuyeron este pique a un error del sistema, pero muchas personas en el área circundante reportaron, en efecto, haber sentido una onda de calor súbita pero temporal. Lo que siguió fue un murmullo atmosférico leve que sonó similarmente a un trueno en el sentido de que pareció haber reverberado a través del cielo,
pero con un tono más suave y menos fluctuante. No hubo nubes de tormenta en ese momento ni ningún avión fue reportado en el área. A pesar de esto, el grupo continuó su caminata por la montaña, con mi mamá a cuestas. Cuando llegaron a la cima, se encontraban solos. Podían ver los rastros del grupo por todo el camino hacia la cima, pero terminaban ahí. No había rastros bajando, ni señales de que se hubieran acercado al borde, ni señales de ellos por ningún otro lado. Los guías trataron de contactar al grupo por medio de los walkie-talkies, pero nunca recibieron una respuesta. Se asumió que su walkie-talkie se había quedado sin baterías, y, dado que mi mamá y el guía se habían quedado con su único repuesto, no fueron capaces de responder. Los investigadores asumieron que se habían perdido en el bosque y nunca llegaron a la cima en lo absoluto, que los rastros encontrados pertenecían al grupo B. Fuera cual fuera el caso, 15 excursionistas desaparecieron ese día y nunca fueron encontrados. Le pido a mi mamá con frecuencia que me cuente su lado de la historia, que resuelva cualquier pista que pude haber pasado por alto o cosas que no fueron reportadas, pero se rehúsa a hablar al respecto. O cambia el tema, o se queda viendo inexpresivamente a la nada hasta que me calle, lo cual es bastante extraño para mi mamá. Solo existe una cosa más que le ha arrebatado este tipo de reacción: los pies. En 2007, comenzaron a aparecer pies, en su mayoría pies izquierdos, por las costas de British Columbia. Nadie sabe de dónde provienen ni a quién pertenecen, pero han estado apareciendo periódicamente. Pies cercenados, todavía vistiendo con zapatos deportivos. Anda y búscalo por internet si quieres, es uno de esos misterios sin resolver inquietantes que se mencionan ocasionalmente. El monte Robson se encuentra en la costa este de British Columbia, tierra adentro, en la frontera de Alberta. Supongo que no pensarías que existe alguna conexión entre esos pies y esta historia, pero tampoco has de pensar que muchas personas usan botas de senderismo de alta calidad con calcetas verde neón, al igual que la que apareció en la costa la semana pasada. Te extraño. Pospuse conseguir un teléfono celular por tanto tiempo como fue posible. En realidad no tenía una buena razón, aparte del costo. Cuando apenas me estaba instalando por mi propia cuenta, no había manera de que pudiera pagar el plan mensual. Era la única de mis amigos que aún dependía de una línea fija, y eso los volvía locos a todos. Me las arreglé para esperar hasta mi cumpleaños número 25, cuando al fin me sentí financieramente segura para justificar el comprarme uno. Todos mis amigos se rieron por mi cambio de mentalidad, pero podía notar que estaban aliviados. Para ser honesta, yo también estaba bastante satisfecha. Resultó ser que los celulares eran ridículamente convenientes, ¿quién lo diría? No empecé a recibir los mensajes hasta un mes después de que había comprado el teléfono. Fue el primer mensaje de un número desconocido que había recibido, y simplemente decía, te extraño. Al principio, estaba confundida, ¿qué clase de texto introductorio era ese? Me parecía un tanto melodramático. Y fue entonces cuando hice la conexión. Alrededor de un año atrás, había sacado de mi vida a mi exnovio bueno para nada. En retrospectiva, definitivamente puedo decir que él era algo así como un niño adulto. Quería que yo cocinara, limpiara, calendarizara sus citas médicas y que le diera, sí, que le diera, la mitad de mis ganancias de cada mes, dado que no le parecía necesario conseguir un trabajo. No debía haberme quedado con él por tanto tiempo, maldigo su buen físico, pero una vez que recuperé la razón, lo mandé a volar, como habían hecho antes todas sus demás víctimas. Mi suposición era que él había estado acosando mi perfil de Facebook u hostigando a mis amigos para que le dieran mi número. Después de todo, esa no sería la primera vez que intentaría contactarme, e imaginé que no sería la última. Al final, decidí no responder. En primer lugar,
Sabía que nada más me iba a manipular si le daba la oportunidad, como era usual. En segundo lugar, me traería una satisfacción animosa si lo dejaba sintiéndose ignorado. Ahora, como regla, intento no actuar de esta manera, pero a veces una oportunidad tan perfecta es simplemente demasiado seductora. El siguiente par de meses parecieron corroborar mi inferencia. Sus ataques no eran constantes, pero siempre eran súplicas vagas que parecían indicar que necesitaba un nuevo anfitrión del cual aprovecharse y no podía encontrar uno. No me sorprendía que tratara de ponerse en contacto conmigo, dado que había sido la más leal y duradera de todas sus novias, y la más ingenua. Era el blanco perfecto. Los mensajes siempre iban en la misma línea, y se hicieron agotadores rápidamente. Te extraño. Desearía que pudiera verte. Hoy pensé que te vi en una multitud, pero resultó ser que solo era un sueño. Patético. Una noche, alrededor de 8 meses desde que había adquirido mi teléfono, metí la pata. Tengo que admitir que había estado bebiendo. Comenzó con una cerveza para que me ayudara a relajarme después del trabajo, y rápidamente descendió a una fiesta de una sola chica. Estaba meticulosamente ebria cuando recibí un mensaje de texto mucho más largo de lo normal. Te extraño tanto. Sé que no lees estos, pero hoy de entre todos los días necesito que sepas cuánto te amo. Haría lo que sea para verte una vez más. Hoy de entre todos los días, me pregunté. Traté de movilizarme a través de la niebla brumosa de mi cerebro. El primer pensamiento que tuve fue con el que me quedé. Hoy debió haber sido nuestro aniversario. Claro, ¿por qué no? Sería la oportunidad perfecta para un poco de manipulación. Él era un patán, pero era inteligente. Y luego tuve una idea. ¿Quiere jugar estos juegos? Bien. Juguemos. Pero voy a cambiar las reglas. Puedo jurar que mis pensamientos se distorsionaban. Comencé a escribir y mi autocorrector batalló para clarificarme en medio de mi borrachera. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Luego, solo como precaución, le di a entender que sabía que me había estado investigando. Ya sabes en dónde encontrarme. Lo envié y, con eso, cambié el destino. Cuando me desperté la mañana siguiente, tenía 13 llamadas perdidas. Traté de recordar, entre las pulsaciones de mi cráneo, simplemente qué mamadas había estado haciendo la noche anterior. Gruñí cuando mi historial de mensajería respondió mi pregunta. Bueno, al menos no había contestado el teléfono, pensé. Recé en silencio para que no me fuera a mensajear o llamar de nuevo, pero temía que había tenido éxito en alentarlo. Para mi gran alivio, dejó de mensajearme. Más o menos por una semana, mi teléfono estuvo dichosamente libre de sus ataques. Estaba satisfecha en secreto, felicitando a mi yo ebria por su sagacidad. La semana siguiente, recibí un golpeteo en mi puerta. La abrí y revelé a un hombre de placa, su rostro solemne y de uniforme azul, parado sombríamente bajo el sol de la mañana. Su compañero estaba detrás de él, y su expresión era tan rígida como la piedra. Sentí un frío extraño inyectándose por mis venas mientras me observaban. Buenos días, oficiales. ¿Sucede algo? Con muy poca introducción, se invitaron a entrar por sí solos. Los dejé pasar, sin estar segura de que era lo que estaban buscando, pero no me cabía duda de que no lo iban a encontrar. Supuse que habían cometido un error, y estuve aún más sorprendida cuando comenzaron a disparar preguntas. ¿Conoce a alguien llamada Silence Madison? Me quedé muda, completamente confundida. No puedo decir que sí. ¿Por qué? Encontramos una serie de mensajes de texto dirigidos a usted en el teléfono de ella. Solo encontramos una respuesta de usted.
El oficial más joven sacó una impresión de los mensajes de texto que había recibido, junto con mi única respuesta ebria. La realidad comenzó a amanecer en mi mente tan pronto como el otro oficial preguntó: ¿recibió estos mensajes? Sí, contesté, y añadí, rápidamente, pero me estaban llegando de un número desconocido. Pensé que eran de mi exnovio. ¿Y fue por eso que mandó esa respuesta? Estaba sudando con nerviosismo. Pues, sí. Pensé que haría que se detuviera, no podía parar de hablar impulsivamente. Estaba un poco borracha, así que tal vez no fue la mejor decisión. El oficial más joven caminó hacia afuera mientras el otro suspiraba. Parece ser que ha ocurrido un accidente desafortunado. ¿A qué se refiere? Tomó un respiro hondo y abrió la boca. Silence había tenido un primer año de universidad muy duro. Las clases eran difíciles. No encajaba del todo. Su vida era un desorden de estrés y asignaciones. Y, justo cuando pensó que no podía empeorar, su mejor amiga desde la infancia, Raquel Wagner, falleció en un accidente vial. La muerte fue instantánea, pero el dolor de Silence no. Se retrajo conforme el semestre transcurrió. Su familia y sus amigos lloraron la pérdida de Raquel, por supuesto, pero ellos siguieron con sus vidas, como es costumbre hacerlo. Silence, por el otro lado, no pudo forzarse a dejar a su amiga en el pasado. Trató de lidiar con ello, en verdad lo hizo. Buscó salidas. Trató de poner una cara feliz cuando iba a clase. Pero se hundió lentamente en una oscuridad que se sentía inescapable. Y cuando esa oscuridad en verdad era gruesa, sofocante, insufrible, le mandaba mensajes de texto al número antiguo de Raquel. Un gesto inútil, pero que a veces le traía consuelo. Y en el aniversario de la muerte de Raquel, cuando estaba en su punto más bajo, finalmente obtuvo una respuesta. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Ya sabes en dónde encontrarme. Trató de llamar, pero ni siquiera pudo contactar el correo de voz, porque nunca lo programé. Así que hizo la única cosa lógica que podía hacer. Se acercó al cortacajas que había tomado de su trabajo y se abrió las venas ante la posibilidad del infinito. Cometí un error terrible esa noche, un error que acabó con la vida de alguien que luchaba desesperadamente apenas por encima de la superficie. Su padre me perdonó, pero sin importar cuántas veces me disculpara, su madre no tenía más que odio para mí. La comprendí. Para ella, yo había sido el último empujón que mató a su hija. La policía me dijo una y otra vez que Silence había acabado con su propia vida. Que yo no era responsable. Pero, dentro de mí, las semillas de la culpa se esparcieron a lo largo de mi corazón, creciendo como maleza que simplemente no podía arrancar. Fue un año largo y difícil. Me las ingenié para recuperarme y continué con mi vida, a pesar de que la muerte de Silence colgaba encima de mí como una sombra. Sin importar lo que hiciera, sencillamente no podía olvidarla, sin importar cuán distante pareciera el accidente. Ayer fue su aniversario. Hice mi mejor esfuerzo para acabar con el día, pretendiendo que nunca había escuchado su nombre, que nunca había escuchado su historia. Todo iba bien hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando recibí un mensaje de texto. Un mensaje de un número que había tratado de olvidar desesperadamente durante la totalidad del año pasado. Gracias. Espero las historias les hayan gustado. No olvides que puedes dejar tus recomendaciones al igual que experiencias personales. Déjanos un like, comparte y suscríbete. Nos veremos en otro relato tenebroso del cuentista.